misericordia el Señor, ¿verdad? Para tener esta circunstancia así. Pues vamos a seguir, mis queridas hermanas, si quieren tomar asiento. Asiento. Vamos a seguir pues con estos momentos de aprendizaje, de estudio, de reflexión y ya en un nivel superior de una invitación a que vivamos la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a retomar los versículos 19 y 20 de la carta de Santiago a las 12 iglesias. Primeramente lo vamos a hacer en la versión Reina Valera 60. Por ahí si tienen sus Biblias y me quieren seguir con la vista, vamos a leer el versículo 19. Santiago 1:19. La primera que lo tenga, pues me dice amén. Dice así la carta de Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y el 20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces para poder comprender este lenguaje tenemos que irnos a otras versiones. Ahora les voy a leer lo que dice de estos mismos dos versículos, una versión que a mí en lo particular me gusta, que se llama la Nueva Biblia al Día. Es poco conocida, pero es también una versión bastante entendible. Y dice así, nos pueden seguir también con su vista, no importa la versión que tengan de su Biblia. Dice Santiago 1:19, mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar y deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Fíjense qué bonita versión en este versículo 20. El enojo es Santiago 1:20. La versión Nueva Biblia al Día. Y fíjense lo interesante, dice, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Y en esta versión, ¿qué es lo que encontramos? Lo primero que encontramos es que el enojo es un impedimento, el enojo es un obstáculo, el enojo es un muro que hay que franquear porque si no, no nos deja vivir con la justicia que Dios quiere que vivamos nuestra vida. La Biblia es la palabra de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Eso es lo que debemos de tener bien claro. Y cómo Dios quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, si el enojo se vuelve un obstáculo para vivir conforme a la voluntad de Dios, si el enojo se vuelve una puerta que no podemos atravesar, infranqueable, si el enojo se vuelve un estorbo para nuestras vidas, debemos de tratar de mitigar la ira en nuestra vida. Debemos de quitar ese estorbo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Él quiere que vivamos con justicia. Él quiere lo mejor para nosotros y nos da la guía de cómo actuar en situaciones concretas. La Biblia es la voluntad de Dios y nos da respuesta a lo que, perdón, a lo que nosotros vivimos en el día a día. Algo debió haber sabido Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, para dirigirse así a las iglesias. Era una iglesia perseguida, pero una iglesia que también tenía la posibilidad de perderse en la ira, en el enojo, en el coraje. ¿Contra quién? Contra los perseguidores, por ejemplo. Y perder el enfoque del amor de Cristo. Así que la ira puede ser un obstáculo tan grande que nos aleje de vivir conforme a la voluntad de Dios. Él sabe nuestros defectos, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestras fallas, pero sabe también cómo suplirlas cuando busca que avancemos en la piedad. Es decir, en parecernos cada vez más a Cristo. En la antigüedad, esto de cristiano surgió primero como un apodo. En la antigüedad surgió así, se decían que éramos cristitos, eran cristitos, así les decían
a los seguidores del Señor. Y esto antecedió a la denominación de cristianos. Sino decían, eran cristitos porque buscaban parecer su manera de caminar y de hablar para parecerse a Cristo. Entonces la gente de manera burlona decían, son cristos pequeños, son cristitos. Así que parecernos a nuestro Señor Jesucristo es un consejo práctico de vida. Estaba escuchando hace ratito la predicación del pastor Vila del domingo de las 8 de la mañana en Oreb, porque a las 10 sí predicó el Paz y a las 12 también, pero el de las 8 de la mañana, el pastor Vila, nos hablaba de esto, de consejos prácticos para la vida, de cómo nos podemos perder con cosas que nos vuelven estorbo, y la ira es una de las cosas que nos pueden estorbar para vivir a plenitud la gracia y la bondad de Cristo en nuestras vidas. Es decir, no debemos de ser impulsivos, ese es el mensaje. Hay gente que dice, tengo la mecha corta y me ponen la chispa y yo me enciendo pronto. Y hay gente incluso que hasta lo presume, o hay gente que se ve al espejo y dice, sí, 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 sí soy, ¿verdad? Al que se está refiriendo el pastor, sí, sí soy. Pero también hay gente que dice, así era, me está tratando de transformar el Espíritu Santo. Ya no soy de mecha corta, busco la tranquilidad, la paciencia, la paz, busco la solución pacífica de los conflictos. Así que es un conflicto práctico de vida. Decía Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, pues no invadas mi derecho y ya, ¿no? Pero sí, entre los individuos como entre las naciones, sería idóneo ser tardos para la ira, es reaccionar con tranquilidad. No debemos ser impulsivos, debemos de controlar la ira y no dejar que la ira nos controle a nosotros. No hacer, fíjense, ni siquiera decir nada cegados por el enojo, nada cegados por la frustración. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que decimos o hacemos algo, incluso algo que hiera a la gente que más amamos, y después estamos arrepentidos? Después estamos arrepentidos de haber herido a quienes más queremos. ¿Cuántas veces no decimos con arrepentimiento, por qué tenía que abrir mi bocota? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas amistades rotas? ¿Cuántas familias alejadas? ¿Cuánto rencor añejo en corazones de quienes en el fondo se aman? Y hay este tipo de circunstancias, se ven en todos lados, en todas las familias. Vemos gente que durante una reunión familiar se habló con el hermano, se dijeron cosas y después tienen años de no hablarse, siendo hermanos en la carne. Y se enteran que está enfermo uno o está enfermo el otro, o necesitado el uno y está necesitado el otro, y decimos, no, mejor ni me acerco. ¿Por qué? Porque me ofendió. Oye, ¿hace cuánto fue eso? Uy, hace como 15 años. Y no hay arrepentimiento verdadero si no se busca el perdón. Así que debemos de tratar de evitar que en medio de la ira, que en medio de la frustración, que en medio del enojo, podamos herir a las personas, podamos herir a quienes más amamos. Respecto a seguir la guía y el consejo de Dios, lo podemos encontrar en varias partes de la Biblia. Lo vemos en Salmo 119:11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios para que no se llene de la ira y de la frustración, que no pueda ni siquiera penetrar. Por eso la palabra de Dios nos pide ser prontos para oír, pero muchos más lentos para la ira y mucho más para hablar en medio de la ira. Nos habla de imitar la sabiduría de Dios. Y les decía, el pastor Vila terminaba diciendo, ¿qué haría Jesús para responder a esto que tengo ahora enfrente?
¿Qué haría Jesús para dar respuesta a eso? ¿Y qué tendría que hacer yo para parecerme a Cristo? Nahum 1:3, en la primera parte de este versículo, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. A veces lo que nos detiene en la respuesta de la ira es que calibramos las fuerzas, ¿no? No, pues está más grandote, está más pesado, supo box, ¿verdad? Entrenó box. No, pues mejor me aguanto mi ira y me quedo callado. Pero imagínense lo que podría hacer Jehová si respondiera con ira sobre nosotros, nos hubiera consumido, ya nos hubiera consumido. Así que no podemos decir que no es un ejemplo de paciencia y de misericordia, no, un ejemplo de perdón, un ejemplo. Dicen que Dios es un Dios de una segunda oportunidad, no es cierto, es el Dios de las oportunidades. Su mano está abierta siempre, tendida hacia nosotros para que podamos tomarnos de ella. Jonás 4:2 dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Bastaría un chasquido, bastaría un pensamiento de Dios, bastaría algo así para consumirnos. Hay un pasaje en donde dice: ya voy a consumir este pueblo, ya me enfadaron, ya me cayeron gordos. Y Moisés le dice: no, Señor. Y el Señor no es un Señor de arrepentimiento. Lo que estaba haciendo era probando a Moisés si era un líder capaz de sacar la cara por aquellos a los que estaba dirigiendo. Eso es lo que estaba haciendo el Señor, porque Él no se arrepiente de las cosas. Él es como es, y es precisamente amor, clemencia, piedad, misericordia. Entonces, ¿hemos hecho algo para ganarnos su ira? Todos los días, creo yo, todos los días. Pero dice Nehemías 9:17, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjense qué hermoso. Así que podemos ver que lo que está haciendo Santiago es retomar todos estos pasajes y les está diciendo: la misericordia, la piedad, la clemencia de Dios tiene una expresión clara y concreta, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la máxima expresión del amor de Dios hacia sus hijos. Y también esto encontramos en Éxodo 34:6. Así que, ¿qué podemos encontrar en estos pasajes, en todos estos pasajes? Que son atributos de Dios. La piedad, la misericordia, la clemencia son atributos de Dios. La paciencia para con nosotros, el ser tardo para enojarse, y junto con ella va la misericordia, es decir, la virtud de inclinar el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y misericordia ajenos. Eso es lo que quiere decir misericordia. Otra vez lo repito. ¿Sí? La virtud de inclinar el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y misericordia ajenos. También exclusivo de Dios es el perdón de los pecados. Cuando nosotros pecamos, a lo mejor ofendemos, herimos o agraviamos a la gente que está alrededor nuestra. Pero el pecado a quien agravia es a Dios. Eso lo debemos de tener bien claro. Así que por último aprenderemos sobre la justicia de Dios. Es un Dios que no comete injusticias, es un Dios justo. La justicia está descrita así, incluso para los abogados, cuando se empieza a estudiar leyes, la definición de justicia es dar a cada uno lo que merece. Pablo en la carta a los Romanos nos dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, confesamos que murió por el perdón de nuestros pecados, entonces podemos confesar para salvación. Y sabemos que vamos a tener un abogado, porque de todas maneras vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados, con abogado o sin abogado, con Cristo o sin Cristo. Y pobre de aquel que vaya a recibir lo que merece,
porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza que es inclinada al mal, pero que a sus hijos, a los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nos presenta inmaculados, con ropas blancas, limpiados por su sangre. Romanos 4:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que Dios es justo y es recto. Sus caminos son rectos, no hay inequidad en él. La justicia es la base de su trono. Él es el autor de la justicia y además es el juez. Tanto el rey como el juez están llamados a rescatar al oprimido y aplastar al opresor. Qué hermoso, porque finalmente tenemos esa esperanza. Entonces, mis hermanos, debemos de decir no a la ira. Prefiero morderme el labio, apretarme la nariz, voltearme para otro lado. Decían antes, cuenta hasta 100, cuenta hasta 10, ya es ganancia, ¿verdad? Y tenía una hermana que empezaba a contar 8, 9 y 10, le decía a sus hijos, como diciendo, ya se acabó. Pero no, tenemos que pensar que la ira, el enojo, es un estorbo para que se manifieste a cabalidad la justicia y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oremos, mis queridos hermanos. Señor, mi Dios, qué hermoso es estudiar tu palabra, Padre bendito. Gracias, gracias por ello. Gracias porque nos das esperanza, nos das exhortación, sí, reprensión. Como Padre amoroso, no quieres que tus hijos se pierdan, Padre bendito. Y por eso estás atento a nosotros, por eso estás viendo qué es lo que nos hiere en nuestra vida, incluso las cosas que no decimos, porque a veces la ira es contenida, la ira se queda adentro, no gritamos, no la sacamos, pero tú sabes que esa ira anidada en nuestro corazón se puede convertir en odio y el odio nos aleja de parecernos a ti, Padre bendito. Gracias por tu provisión de palabra de vida, gracias por tu provisión de crecimiento espiritual. Y te damos gracias, Padre bendito, por esta posibilidad de estar juntos a la distancia, aquí poquitos, allá nuestra hermana Martita, pero unidos en torno a tu bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.